Luego nos dice validación de identificadores únicos. Resulta que tenemos que verificar que las observaciones que tenemos en la base de datos no se repiten. Entonces, para eso tenemos dos comandos, el isit y el duplicate. Veamos, nosotros sabemos que la base de datos que estamos utilizando es el módulo 500 de la ENAU, que es el módulo de empleo e ingresos. Y el empleo y los ingresos se miden a nivel individual. Entonces, cada fila de esta base de datos es una persona y cada persona se identifica con estas cuatro variables, ¿no? Esta es la persona uno del hogar uno de la vivienda 22 que está en el conglomerado 5007. Esta persona es la persona 4 que está en el hogar uno de la vivienda 44 del conglomerado 5027. Entonces, con esas variables, con esas cuatro variables, se identifica a las personas. Entonces voy a preguntarle a Stata si esa identificación con esas cuatro variables es única o hay dos personas con la misma identificación. Entonces ponemos isit y luego ponemos las cuatro variables que identifican a una persona. Y acá no me sale nada, así que está bien. Si sale así vacío, está genial. Si por alguna razón yo me equivoco y pongo que para identificar a una persona se utilizan solamente las tres variables, conglome, vivienda y hogar, me va a decir variables conglome, vivienda y hogar no, no tienen el mismo, hay varias observaciones con el mismo identificador. Entonces, si me sale ese mensaje rojo, quiere decir que estoy identificando de mala manera a los individuos o que hay individuos que se están duplicando. Algo parecido también hace el comando duplicate. El comando duplicate tiene varios formatos. Por ejemplo, está el duplicate list, está el duplicate tag, está el duplicate drops. Vamos a poner acá. Y también está el duplicate report. ¿Qué hace? ¿Qué hace este comando duplicate? Va a tratar de encontrar a las variables duplicadas. Cuando le pongo duplicate list, lo que va a hacer es darme una lista de aquellas observaciones que están duplicadas. Entonces corremos. Y acá me dice que no hay observaciones duplicadas. A ver, ocasionemos un error. Acá vamos a ponerle duplicate list y le vamos a decir que yo creo que cada persona se identifica solamente con estas tres variables. Corro. Y acá me da una lista enorme indicando que si entendemos que el identificador solamente son estas tres variables, todos estos estarían duplicados. Pero nosotros sabemos que en realidad para identificar a las personas utilizamos las cuatro variables, así que cuando aplicamos el duplicate list, me sale simplemente que es vacío. Entonces no hay duplicados. El duplicate tag que acá aparece, lo que hace es, en lugar de darme una lista, crea una nueva variable donde identifica cuáles son los que están duplicados. Vamos a poner duplicate stack y luego pongo las variables identificadoras, luego le pongo coma y luego le pongo gen y le pongo el nombre de la variable nueva. Le voy a poner d. D va a ser la variable que va a tener la información sobre si la observación es duplicada o no es duplicada. Corre. Y abro la base de datos y al final me aparece una variable nueva que aparece con el nombre de D y todos son ceros porque ninguno es duplicado. Si habría algún duplicado, aparecería el número uno. Si fueran tres observaciones que se repiten con el mismo código, con el mismo identificador, aparecería el número 3. En este caso, no hay duplicados, por eso aparece cero. Entonces, para eso es el duplicate tag. El duplicate drop, eh, básicamente, es identificar a los duplicados y borrarlos. Vamos a poner acá duplicate drop, la lista de variables que identifican a la persona, y le voy a poner al final false para decirle que si encuentra
que hay duplicados, que los borre y que fuerce esa acción. Corro y me dice que no hay duplicados, así que no hay nada que borrar. Y finalmente el duplicate report lo que hace es simplemente es ponerme una tablita donde me dice que 86.654 observaciones solamente aparecen una vez con su identificador y ninguno de estos tiene duplicados. Entonces, EASY y duplicates sirven para ver si existen duplicados o no en la base de datos. Al menos en la Now es casi imposible que existan duplicados porque al ser la encuesta más importante del país, la Now se revisa una y otra vez por diferentes analistas, por diferentes especialistas y es raro de que se les pase algún duplicado. Pero en en otras bases de datos del mismo INEI y en otras y bases de datos de otros lugares, es posible que encuentren duplicados. Por ejemplo, en la ENAPRES a veces aparecen duplicados, no porque sea un error del encuestador o un error de tipeo, sino porque en ocasiones muchos hogares no contestan completa la encuesta, entonces el encuestador regresa otro día y vuelve a hacer toda la encuesta completa. Cuando sucede eso, cuando un hogar es encuestado dos veces, la primera vez incompleta, la encuesta no se termina por alguna razón, y en la segunda recién se completa, se hace una encuesta completa, puede aparecer el hogar dos veces o la persona dos veces. Y eso, por ejemplo, aparece en la ENAPRES en varias ocasiones. En la ENDES perdón, en la ENAU ya han limpiado todo eso y es raro que uno encuentre duplicados. En bases de datos administrativas también es normal que aparezcan duplicados, así que para identificarlos podemos utilizar esos comandos isit y duplicate. De todos modos, hay que tratar de verificar que sean realmente duplicados. A veces uno puede cometer algún error. Alguna vez encontré eh, a dos niños en una base de datos, en la base de datos de algunos niños, que tenían el código idéntico, igualito, tenían todas las características igualitas. Y pensaba borrar a esos duplicados, pero luego, hablando con los que levantaron la base de datos, nos dimos cuenta que en realidad eran duplicados porque eran dos gemelos, entonces les habían puesto muchas variables iguales y los identificadores casi iguales. Entonces, en ese caso no era necesario borrarlos, sino simplemente dejarlo ahí, ¿no? Entonces, hay que estar seguro que son duplicados por un error para borrarlos. Luego, eso es toda esa sección que hemos visto. Ahora vayamos a cómo colocar etiquetas. Cuando hablamos de etiquetas, se entiende que son descripciones. Entonces, se puede poner descripciones a variables y también se puede poner descripciones a categorías de variables. En este caso vamos a ponerle etiquetas o descripciones a las variables. Por ejemplo, tengo una variable que se llama lwage, lnwage. Con lnwage quizás no entiendo a qué se refiere, mejor describo el contenido de la variable de forma un poco más extensa, ¿no? Acá dice log, ingreso mensual. Cuando acá encuentro jefe, el nombre de la variable, quizás no entiendo qué es jefe, mejor lo describo de forma más extensa con toda esta descripción jefe de hogar. ¿Cómo se hace eso? Con esto. Label, que significa etiqueta, var, para decirle que es una etiqueta o descripción de una variable, el nombre de la variable y finalmente la descripción de la variable. Si yo veo acá en en este panel de variables, no todas las variables tienen descripciones, ¿no? Por ejemplo, acá ingreso no tiene descripción, wage no tiene descripción. Acá le voy a poner esas descripciones, ¿no? Por ejemplo, acá voy a correr esto y acá en la variable que se llama país aparece la etiqueta país. Acá en la variable de PTO, que está vacía, ahora acá pongo label bar de PTO
que es departamento. Ahora acá aparece la etiqueta de departamento. Acá zona decía recode de dominio. Ahora voy a cambiar esa etiqueta de zona con la descripción zona geográfica. Acá área aparecía descrita como recode de estrato. Ahora le voy a poner que área es área geográfica. Acá la variable mujer decía que era recode de sexo. Acá voy a poner que ahora mejor se describa como mujer. Y así a varias variables le estoy cambiando sus etiquetas, sus descripciones. Y corremos todo eso, simplemente repetir lo mismo, pero para diferentes variables. Eso es cambiarle la etiqueta o ponerle etiqueta a las variables. Pero también podemos poner etiqueta a las categorías de las variables. Por ejemplo, a los departamentos. Cuando nosotros creamos los departamentos, la variable de PTO, acá simplemente apareció como números, ¿no? 1, 2, 3, hasta el 25, porque nosotros sacamos esa información de la variable ubigeo, ¿no? De la variable ubigeo sacamos los dos primeros dígitos y eso era el código de departamento. Pero acá no identifico qué es 25. ¿Es Lima, Arequipa, Ayacucho? ¿Qué es departamento 15? No sé. Entonces, para eso voy a asignarle etiquetas o descripciones a cada una de las categorías. Y eso se hace en dos pasos. El primer paso es hacer la lista de categorías. Acá voy a hacer lo siguiente. Voy a definir las etiquetas. Al uno le voy a poner Amazonas, al 2 Ancash, al 3 Apurímac, al 4 Arequipa, al 5 Ayacucho, al 6 Cajamarca, al 7 Callao, 8 Cusco y así. Todos estos son los numeritos y su categoría asignada. Entonces, esta es la lista de etiquetas de cada uno de los numeritos. Corro eso y lo que está haciendo esta acá es guardar en su memoria esa lista con el nombre lab de PTO. Luego de haber guardado esa lista en su memoria, ahora voy a correr esta línea de acá que dice los valores de las etiquetas de la lista lab de PTO, asígnalas a la variable departamento. Entonces corro y ahora cuando abro la base de datos, la variable departamento aparece con su descripción de cada categoría, ¿no? Ancash, por ejemplo, acá, Ancash tiene el valor de 2, Callao es el 7, Huánuco es el 10, Moquegua es el 18. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es simplemente asignarle las categorías, las etiquetas a cada valor de la variable de PTO. Listo. Entonces, eso es eh, lo que teníamos que hacer en esta parte. Ahora simplemente vamos a guardar esta nueva base, ¿no? Esta base era grande, recuerdo que tenía más de 100 variables, si no me recuerdo. La hemos reducido solamente a 25. Ahora vamos a guardar esta base modificada, ¿no? Que está un poco más limpia. Hemos creado variables nuevas, hemos cambiado las etiquetas, hemos cambiado las descripciones, hemos convertido, hemos cambiado el formato de algunas variables, ¿no? Y todo eso lo queremos, todo lo que, esa base nueva, la que vamos a guardar con el nombre base subguión 2023. O sea, acá dice guardar, save, con el nombre base subguión 2023.eta. Corro eso, y cuando corra eso, en mi directorio va a aparecer esa nueva base, acá, con el nombre base 2023. En caso quiera guardarlo en formato Excel, también se puede. Acá voy a poner exporta en Excel, en formato Excel, usando el nombre base subguión 2023 en extensión XLSX, que es la extensión o el formato de Excel, y le voy a decir que los nombres de las variables, los ponga en la primera fila. Si no pongo esta parte de acá, lo que va a hacer Stata es solamente copiar
los valores que están acá, pero sin los títulos y los nombres de las variables. Y eso puede ser luego, puede ser eso un problema, porque no voy a saber a qué se refiere cada columna. Probemos, quitémosle esto. Vamos a quitarle esto de first row. Vamos a correr esto sin el first row. Corro y lo está exportando. Y ya está acá. Aparece acá en mi directorio ese nuevo Excel base su guión 2023. Abro y vamos a abrir. No aparecen los nombres de las variables, ¿no? Acá dice Amazonas, Amazonas, pero no hay el nombre de la variable. Si quiero que aparezca el nombre de la variable, tengo que ponerle first row, que es la primera fila, en la primera fila que ponga los nombres de variables. Y el replace para que reemplace en caso exista un Excel con el mismo nombre. Corro y veamos si ahora sí aparecen los nombres de las variables. Ahora sí, ¿no? La primera fila son nombres de las variables. Departamento, zona, área, conglomerado y bien. Listo. Luego, si quiero guardar la base parcialmente, es decir, solamente una partecita de la base, también se puede. Acá le estoy diciendo, exporta en un Excel, pero solamente aquellos que están en el departamento 15 y que lo guarde en una hoja del Excel que se llame Lima, porque el DPTO 15, departamento 15 es Lima. Voy a correr esto y cuando abro mi base de datos en Excel, que se llama base 2023, voy a encontrar una hoja con el nombre Lima, acá se dan cuenta, Lima, donde solamente están aquellas personas que están en el departamento 15. Y acá hay otro ejemplo, solamente estoy exportando los que están de la fila 1 a la fila 7. ¿No se acuerdan que este in se refería a la fila? Y 1/7 quería decir 1 al 7, ¿no? Entonces, solamente aquellas observaciones o personas que están de la fila 1 a la fila 7 y que también ponga el nombre de las variables en la primera fila y que lo ponga en la hoja del Excel con un nombre select in. Corro y cuando abro la base de datos o el Excel, uy, creo que no terminó de exportar. Vamos a volver a correr esto. Demora un poco en exportar, así que esperemos. Y ahora sí. Abro y acá hay una pestaña o una hoja que dice Select In. Solamente están las 7 primeras observaciones. Y en la primera fila están los nombres de variables. Listo. Y finalmente, si yo quiero borrar alguna base de datos que esté en mi directorio, tengo el comando erase, ¿no? Corro, le digo, borra la base de datos base 2023 y la va a borrar de mi directorio. Le pongo borra la base de datos en Excel que se llama base 2023 y también la borra de mi directorio. Con eso terminamos este do file que nos quedaba pendiente. Y ahora sí, voy a guardar esto.
descarguen el material que está en Paideia. Cerraré esto, cierro esto. Y en Paideia hay esta carpeta, sesión 6, donde está este do file, cárguenlo. Y también la base 2023, que es exactamente la base que hemos creado ahorita. ¿Se acuerdan que al final del do file que acabamos de correr, guardamos una base de datos base subguión 2023? Es la misma que está acá en Paideia. Yo ya descargué esto y tengo acá el do file. Vamos a abrir ese do file, sesión 6. Y el tema que corresponde a ese do file es cómo hacer reportes estadísticos o cómo hacer tablas con información estadística y cómo exportarlos finalmente a Word, a Excel, a LaTeX, a cualquier formato. Entonces empecemos. Primero, como siempre, limpiamos el entorno de Stata con Clearol. Luego vamos a cambiar el directorio. ¿Se acuerdan que en este caso el directorio es la carpeta donde estoy trabajando? Voy a copiar todo este nombre de carpeta. Ya está. Abro la base de datos, base subguión 2023, y me voy a quedar solamente con aquellos que son miembros del hogar. La base de datos de la ENAU también encuesta a aquellos que no son residentes frecuentes de la casa, ¿no? Ustedes se imaginan que tienen una visita en su casa, pero que no pertenece al hogar, también está encuestado. Así que me voy a quedar solamente con los que son miembros frecuentes del hogar. ¿Cómo? Con esas variables. Hay unas variables que te preguntan sobre si estás en la casa un tiempo significativo viviendo o si solamente estás ahí por un tiempo eh, pequeño. Entonces acá están esas preguntas. Dice, le preguntan, ¿es usted miembro del hogar? Y te contestan sí y no. Entonces vamos a considerar solamente a los que contestan sí. Y luego te preguntan, ¿se encuentra ausente del hogar 30 días o más? Y responden sí y no. Si responden que sí, quiere decir que es una persona que no está frecuente en la casa, así que no se cuenta como miembro del hogar. Entonces, vamos a considerar que estos no son miembros del hogar. Y nos quedamos solamente con los que sí están frecuentemente y ya está, nada más. Luego, ahora veamos un poquito de teoría. Resulta que cuando se levanta una muestra, solamente estamos levantando información sobre un conjunto reducido de la población, ¿no? La ENAU hemos visto que encuesta más o menos a 35.000 hogares, pero todo el país, todo el Perú, tiene ¿cuántos hogares? Debe tener, a ver, como 7 millones de hogares. Entonces, para que nuestra muestra sea representativa de la población, tenemos que utilizar un factor de expansión. En el caso de la NAO, el factor de expansión aparece al final normalmente de la base de datos, acá. En este módulo se llama FAB 500A. En otros módulos tiene otros nombres. Depende de qué estemos estudiando. En este módulo, que es el módulo 500, estamos estudiando solamente aquellas personas que están en edad de trabajar, es decir, desde 14 a más años. Entonces, este factor de expansión es válido para la población mayor a 14 años. Si utilizamos otro módulo donde se utiliza a toda la población desde 0 hasta 100 años, entonces existirá otro factor de expansión que esté vinculado a esa población de 0 a 100 años. Pero en este caso, la población solamente es de 14 a más años. Y por eso se llama FAB 500A, porque solamente es válido para el módulo 500, el factor del módulo 500. ¿Qué dice ese factor? Básicamente, ¿a cuántas personas representa esta persona que ha sido encuestada? ¿A cuántas personas de la población peruana mayor de 14 años representa esta persona que ha sido encuestada?
y me dice que representa a 40, casi 41 personas. Esta persona de acá representa a 24 personas. Esta de acá a 98 personas. Esta de acá a 221 personas. Este de acá a 1143 personas. ¿Por qué? Porque hay algunos que representan a pocas personas y hay otros que representan a más personas. Eso depende de la probabilidad de ser encuestado. Es decir, cuán difícil es encontrarte para levantar tu información. Supongamos que yo vivo en Jesús María, al lado de la sede principal del INEI. Entonces, yo soy una persona muy fácil de encuestar, ¿no? Porque el encuestador del INEI sale de su oficina y ya está, me encuentra en la calle porque vivo muy cerca. Entonces, mi información es muy fácil de levantar. Por tanto, mi información vale muy poco, así que represento a pocas personas. Pero si yo vivo a 3.000 metros de altura, en una localidad rural muy alejada, que para llegar necesitas caminar varias horas, entonces la probabilidad de que me encuentres para encuestarme es muy baja y por tanto mi información es muy importante y por tanto voy a representar a más personas. Entonces, este numerito que me dice a cuántas personas representa de la población, a cuántas personas de la población representa una de las personas encuestadas, depende de la probabilidad de ser encuestado. Mientras más probable es que yo sea encuestado, menos personas represento. Entonces, sucede que se calcula esa probabilidad para cada uno de ellos. Dicho eso, vamos a cerrar esto, veamos. Entonces, existen cuatro tipos de estos pesos. Se llaman peso poblacional, se llama factor poblacional, factor de expansión. Cualquiera de esos nombres es lo mismo. Y existen cuatro tipos. Existe el peso de frecuencia o el frequency weight. Existe el importance weight. Existe el probability weight y el analytic weight. Estos cuatro tipos de factores de expansión se pueden utilizar en Stata. Vamos a ver en un rato cómo. Y cada uno de ellos aparece en contextos distintos. En el caso de la NOW, el que se utiliza es este, el importance weight. El importance weight nos dice cuánto pesa cuál es el peso relativo de cada persona de la muestra para hablar o para sacar conclusiones sobre la población. Y por eso es que cuando yo les expliqué acá, les decía que esta persona, uno, pesa o representa casi 41 personas. Esta persona de acá pesa o representa a 117 personas. Entonces, este factor es de tipo important weight. El frequency weight también nos da una información parecida, pero cuando las encuestas son datos agregados. El p-weight nos aparece cuando en lugar de poner a cuántos representa, va a aparecer la probabilidad inversa de ese seleccionado. Y el await va a ser utilizado cuando conocemos la varianza de alguna variable. Y este del await es muy poco usada en econometría. Este f-weight es más utilizada en datos agregados. Este p-weight es utilizada con menos frecuencia. Por ejemplo, la ENDE se utiliza este p-weight, pero en el caso de la NOW se utiliza el e-weight. ¿De quién depende eso? ¿De quién depende cuál se usa? Depende de quién ha levantado la información. En este caso, el INEI ha elegido utilizar este tipo de factor de peso poblacional. Listo. Entonces vamos a utilizar ese factor que ya vimos que se llama factor 500A. Veamos. Entonces, dicho eso, sigamos. Ya sabemos que el comando describe sirve para saber el tipo, la descripción y el formato de las variables, así que ya sabemos eso. Sabemos que el summarize sirve para sacar estadísticos descriptivos de las variables
Sabemos que el codebook nos da información un poquito más detallada sobre variables, eso ya hemos visto. Ahora vayamos con el tab. Con el tab nosotros hemos visto que hace una tablita de frecuencia, probemos, ponemos tab mujer y como la variable mujer es una variable binaria de 1 y 0, vamos a ver que acá hombre es 0 y dice que hay 40.759 hombres que representan al 47,91% de la muestra. Hay 44.320 mujeres que representan el 52,09% de la muestra. En total hay 85.079 personas, que es el 100% de la muestra. Eso es información sobre la muestra. Si yo quisiera saber la información sobre toda la población, hago lo mismo, solamente que al final le voy a poner e-weight, e-weight, porque hemos visto que el tipo de factor de expansión es e-weight, y le voy a poner igual la variable que tiene esa información del peso y que dijimos que era factor 500A o FAC 500A en este módulo. Corro. Y ahora me sale una tabla un poquito distinta. Me dice, en la población peruana mayor de 14 años, porque es la población en edad de trabajar, existen 12.958.950 personas aproximadamente, que representan al 49,65%, y mujeres hay 13.088.931 mujeres en promedio, aproximadamente, perdón, que representa el 50,25%. En total, entre hombres y mujeres, hay 26 millones, 47.881 personas en total aproximadamente. Digo aproximadamente porque le aparece decimales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si yo no pongo el factor de expansión, lo que estoy teniendo es información sobre la muestra, y si utilizo el factor de expansión, estoy teniendo información sobre la población. Y sucede que los valores que nos van a dar pueden discrepar. En algunos casos la discrepancia no es muy grande, pero en otros sí vamos a tener discrepancias fuertes. ¿Cuál de los dos debo utilizar? ¿Este o este? Depende. Depende o cuál sea el objetivo de ustedes. Si su objetivo es tener inferencia, sacar conclusiones sobre la población, deben utilizar siempre el factor de expansión. Si su objetivo solamente es tener validez interna, solamente hablar de la muestra, utilizan, no utilizan el factor de expansión. Si quieren hacer un reporte estadístico como los que hacen el INEI, esos reportes hablan sobre la población, ¿no? En ese caso debería utilizar sí o sí el factor de expansión. Igual, cuando hagan regresiones y quieran hablar sobre la población, utilizan el factor de expansión al final de su regresión. Si no quieren hablar de la población y solamente de la muestra, hacen su regresión sin indicarle el factor de expansión. Listo. Entonces, para eso sirve el factor de expansión. Luego, igual, acá vamos a ver educación. Hago un tab de educación y me sale que el 1,52%, que son 1.294 personas de la muestra, han hecho el posgrado. Veamos cómo cambia ese número si pongo el factor de expansión. Vamos a copiar acá el factor de expansión. Corro. Me sale una tablita un poquito distinta, ¿no? Me dice que ahora el porcentaje de posgrado es 1,31 y que representa 340.581 personas aproximadamente. Está expandido, la información está expandida para hablar sobre la población. Y en algunos casos la diferencia es grande en porcentaje, ¿no? Por ejemplo, acá sale 47% en secundaria cuando estamos hablando de la población y cuando hablamos de la muestra solamente 43%. Listo.
¿Qué más? Luego, resulta que en ocasiones algunas variables que vamos a tener tienen valores perdidos, es decir, valores missing. Si yo hago un tab eh, como estos, que hemos hecho hace un rato, lo que hace Stata es considerar los valores missing simplemente como valores que desaparecen, que no hay que utilizar. Pero si por alguna razón yo sí quiero utilizar e incluir a los valores missing, al final del tab, después de la coma, tengo que poner missing. Lo vemos. Acá me dice, acá aparecen los missing, ¿no? Hay 69 personas de mi muestra que representan al 0,08% que no han contestado esa pregunta sobre educación. Cuando no le puse el missing, vamos a probar acá sin missing, el tab, pero sin missing, el tab de loop sin missing. Acá está. ¿Qué sucedió? La población cambió. Acá, sin missings, la población, perdón, el total de la muestra era 85.010. Acá, considerando el missing, el total de la muestra era 85.079. Y como el total cambia, los porcentajes también cambian, ¿no? Los porcentajes cambian ligeramente. 23,61, 23,63, 43,48, 43,52. Entonces, considerar los missings o no considerarlos puede traer cambios en los porcentajes. ¿De qué depende? De la naturaleza de por qué hay un missing, ¿no? En este caso, yo sospecharía que es un missing porque quizás la persona se olvidó de contestar esa pregunta y como son solamente muy poquitos, son 69 personas, podría considerarlos eliminarlos. Pero si estoy hablando sobre ingresos, por ejemplo, dijimos que los valores missing en realidad representan que son personas que no tienen empleo, ¿no? Entonces, si la naturaleza de la pregunta lo, lo merece, quizás sí utilizamos missings, en otros casos no. Listo. O sea, acá hay otros ejemplos. Zona, sabemos que era costa, sierra, selva y área metropolitana. Y área es rural, urbana. Sigamos. Vamos acá. Bueno, eso ya hicimos, ¿no? Hicimos TAP mujer, hace un rato lo hicimos. Y acá también TAP educación, pero en este caso con el MISI. Listo. Esos 68, ¿dónde estaba? 69 que no contestaron esa pregunta, si lo expandimos a la población, representarían 34.889 personas. Interesante. Listo. Eso es simplemente para enseñarles cómo utilizar el factor de expansión y enseñarles cómo considerar los missings en una tabulación. Ahora vayamos a cómo hacer tablitas estadísticos un poquito más complejas. Ya hemos visto que sumaráis, que se escribe así completo, se puede simplificar simplemente con sum. Es lo mismo que escribir sumaréis completo. Si le pongo la lista de variables, me va a sacar una tablita con la cantidad de observaciones, con el promedio, con la desviación estándar, con el valor mínimo y con el valor máximo. Por ejemplo, acá me dice que tenemos información de ingresos para 85.079 personas, donde el promedio del ingreso es 96,13, donde la desviación estándar es 494. La persona que tiene menos ingresos tiene cero de ingresos y la persona que tiene más ingresos tiene 63.191 soles de ingresos. 85.079 personas tenemos información de su edad. El promedio de edad es 42,60, la definición estándar es 19,46, el más joven tiene 14 años y el que tiene mayor edad tiene 98 años. Genial. Pero en ocasiones no es suficiente esos estadísticos descriptivos. A veces quiero saber la kurtosis, quiero saber la simetría, quiero saber percentiles, quiero saber la mediana. Para eso sirve la opción detail. Entonces, al final del summarize le pongo coma
y finalmente le pongo detail, que es detalles. Y cuando pongo eso, me va a salir un panel, una tablita por cada variable. Toda esa tablita es para ingreso mensual, toda esa tablita es para edad y toda esta para ingreso mensual en logaritmos. Y esa tablita de ingreso, por ejemplo, además de darme la cantidad de observaciones, el promedio, la desviación estándar, también me da la varianza, me da la simetría, me da la kurtosis, me da la mediana, que es el percentil 50, y me da otros percentiles como el percentil 1, el 5, el 10, el 25, el 75 y el 90, 95 y 99. En edad también me da esos estadísticos adicionales y acá también más percentiles, igual para el logaritmo de ingresos. Luego veamos, si quiero información de este tipo, alianza, mediana, desviación, todo eso, pero un poquito más ordenado, puedo hacer lo siguiente. También tenemos el comando tab-star. El comando tab-star me permite sacar estadísticos descriptivos de varias variables, pero yo eligiendo qué estadísticos descriptivos quiero que saque. Entonces pongo acá la lista de variables que quiero estudiar ingreso, quiero estudiar edad y quiero estudiar logaritmo de salarios. Y le voy a poner coma y en esta parte que dice stat significa qué estadísticos descriptivos quiero que muestre. Y le digo, quiero que muestres n, que es la cantidad de observaciones, quiero que muestres el promedio, que es min, quiero que muestres la desviación estándar, que es SD, quiero que muestres el valor mínimo, el percentil 25, la mediana, el percentil 75 y el valor máximo. ¿Cómo sé esta nomenclatura o cómo sé qué estadísticos puedo utilizar? Vayamos a la ayuda de TabStat y cuando veo acá me dice que la opción Statistics tiene una lista. Vamos a entrar acá a este azulito que aparece acá, Stat Name, los nombres de los estadísticos. Y acá me sale la lista de estadísticos que puedo utilizar. Me dice, si quieres utilizar el promedio, pones min. Si quieres contar los valores no perdidos, pones count. Si quieres poner, bueno, es lo mismo que count. Si quieres sumar los valores de la variable, pones sum. Si quieres el máximo valor, max. Y así, mínimo, el rango entre máximo y mínimo. La desviación estándar es SD, varianza es solamente variance, coeficiente de variación CV, el error estándar de la media, S min, la simetría squidness, la kurtosis o simplemente K, percentil 1, P1, la mediana, median, el rango intercuartil IQR y el Q, que es el Q lo que te dice son los tres principales percentiles. ¿Cuáles son los tres principales percentiles? Percentil 25, percentil 50 y 75. Mauricio, cuéntame. Eso también es para generar funciones, ¿verdad? Dime, dime. Son las mismas fórmulas para generar funciones, ¿verdad? O sea, con el gen y el egen. Bueno, básicamente son las dos, ¿no? Sí. Ujú. No me refiero que utilizando esas, todas ellas funcionan para generar una nueva variable. No. Te refieres al comando gen. Ya, en el Pero comando yo creo que gen, tienen que estar, creo que tienen que estar acompañadas, ¿verdad? pero el comando de gen tiene una lista de opciones de qué estadísticos puedes generar. Y es un poquito más extensa que esta. En el comando de gen, cuando yo entro acá de gen, me va a salir acá la lista de los estadísticos que puedo crear, ¿no? Acá dice máximo, promedio, mediana, mínimo. Tiene una lista más amplia, pero para este comando que es tab, la lista es un poquito más chiquita. Ah, gracias, gracias. Y luego de ponerle esto, le voy a decir que redondee los valores a un solo decimal. ¿Se acuerdan que esto significaba un solo decimal?
Entonces corremos y me sale una tablita donde tengo las tres variables, ingreso, edad y logaritmo del salario, y tengo acá los estadísticos que le he pedido, ¿no? Cantidad de observaciones, promedio, desviación estándar, mínimo, los tres percentiles, el valor máximo de cada uno de ellos. Y como se dan cuenta, todos tienen un solo decimal. ¿Por qué? Porque acá le puse un solo decimal. Pongámosle dos decimales. Punto dos. Corro. Y ahora todos tienen dos decimales. Listo, ¿qué más? Mm, veamos otro ejemplo. Acá dice, tab stop, ingreso, edad, logaritmo de salarios. Quiero sacar una tablita de estadísticos de las tres variables, donde voy a sacar el promedio, la desviación estándar y la cantidad de observaciones, pero quiero que los separe por mujeres y hombres. Te lo voy a poner by, ¿no? By mujer. Corro. Y acá me sale un panel para hombre, un panel para mujer y un panel para todos. Y para cada uno de ellos tenemos, este sería el promedio del ingreso para hombres, este sería la definición estándar del ingreso para hombres, este sería la cantidad de observaciones de ingresos para hombres. Este sería el promedio de la edad de hombres, la definición estándar de la edad de hombres y la cantidad de observaciones de la edad para hombres. Acá, este sería el promedio de ingresos para mujeres, esta es la definición estándar de ingreso para mujeres y la cantidad de observaciones válidas de ingreso para mujeres. Y en total, el promedio de ingresos de hombres y mujeres, la definición estándar de ingresos de hombres y mujeres y el total de observaciones de ingresos de hombres y mujeres. Entonces también podemos separar así por grupos. Listo. Luego, otra opción para sacar también estadísticos es utilizar el comando table. Lo acabo de decir. Haz una tablita donde separes por zona y para cada zona saques el promedio de ingreso y área. Entonces estoy diciendo min, que es el promedio, el estadístico promedio de ingreso y área, pero separado por zona. Corremos. Y acá me aparece que zona es costa, sierra, selva, Lima, metropolitana. Y a este lado me aparece el promedio de ingreso y de área geográfica. Entonces acá me dice, el ingreso promedio de la costa es 102, el ingreso promedio de sierra 87, el ingreso promedio de selva 92, el ingreso promedio de Lima metropolitana 111, el ingreso promedio de todos las zonas 96. Y acá también la variable geográfica, que si no mal recuerdo era urbano, ¿no? Entonces acá me dice que 86% de la costa es urbano, el 56% de la sierra es urbano, el 62% de selva es urbano, el 100% de Lima metropolitana es urbano y el 73% de todas las zonas es urbano. Entonces, es otra opción que también nos sirve para crear estadísticos descriptivos. Eh, Luego, ¿qué sucede si yo quiero, además del promedio, porque acá solamente hay promedios, quiero agregarle desviación estándar? Entonces, resulta que además de esta parte, que es lo mismo que está acá, le voy a aumentar otro paréntesis de estadísticos, donde le diga que saque el SD, la desviación estándar, del ingreso y del área. Entonces tengo que poner un paréntesis de stat para cada estadístico que quiero sacar. Acá voy a sacar promedio y también desviación estándar de ingreso y área separado por zona. Y la tablita me sale un poquito más ancha,
Este sería ingreso mensual promedio, área geográfica promedio, desviación estándar del ingreso, desviación estándar del área geográfica. Entonces, ahí podría también aumentar, no sé, el rango intercuartil, la mediana, pueden agregar para hacer una tablita más grande. Pero, ¿qué sucede si yo también quisiera separar por más grupos? Acá solamente estoy separando por zona geográfica. Si quiero separar por zona geográfica y a la vez por área, entonces voy a poner table, es una tablita separando por zona y área geográfica, donde saques el promedio de ingresos y también saques la desviación estándar de ingresos. ¿Corro? Y me sale una tablita un poquito más compleja, un poquito más difícil de entender. Veamos. Sale. Acá dice zona geográfica, que es costa, sierra, selva, Lima metropolitana y el total de todo. Y luego, dentro de costa aparece promedio y desviación estándar. Dentro de sierra también, promedio y desviación estándar. Dentro de selva, promedio y desviación estándar. Dentro de Lima igual, promedio y desviación. Y en el total también promedio y desviación. Y a este lado aparece área geográfica, rural, urbano, total. Entonces, este se leería, lo que estoy seleccionando sería el promedio de los ingresos de la costa rural es 85. La desviación estándar del ingreso de la costa rural es 297. El promedio de la sierra rural, el promedio del ingreso de la sierra rural es 70,26. La desviación estándar del ingreso de la sierra rural es 260. Acá. El promedio de ingresos de la costa urbana es 104. La desviación estándar del ingreso de la costa urbana es 628. El promedio del ingreso de la selva es 92. La desviación estándar del ingreso de la selva es 526. ¿Por qué acá aparece vacío esa parte de acá? Porque hace un rato vimos que en Lima no hay zona rural, solamente hay zona urbana. El 100% de Lima es zona urbana, no hay zona rural. Listo. Entonces, eso es cuando quiero hacer cruce de información por varios grupos. En este caso, costa rural, costa urbana, sierra rural, sierra urbana. Pero supongamos que solamente quiero hacer una separación del promedio de ingresos por área. Algo más simple. O sea, acá le voy a decir min, que es promedio del ingreso, por over área. Y me saco una tablita más chiquita, donde me dice que el promedio del ingreso en la zona rural es 73,79, el ingreso promedio en la zona urbana es 104,39. Y bueno, acá me sale el error estándar y el intervalo de confianza. Lo mismo podría ser sacar el promedio de ingresos, pero diferenciado por educación. A ver, veamos si acá sale algo interesante. Dice, en promedio, los que no tienen educación o solamente han ido a inicial ganan 21,99 soles. En promedio, los que solo han ido a primaria ganan 62,90. Los que solo han tenido secundaria ganan en promedio 63. Los que han ido solamente a básica especial ganan en promedio 5,34. Los que han estudiado superior no universitaria, es decir, institutos, ganan en promedio 140. Los que trabajan o los que han estudiado educación superior ganan 190. Y los que han llegado al posgrado ganan en promedio 606. Hay un salto enorme. Los de posgrado ganan bastante más. Interesante. También puedo calcular el promedio diferenciado por categorías, ¿no? Que le digo, promedio del ingreso solamente para mujeres, y me sale que es 58,08. Promedio del ingreso solamente para informales, me sale que es 79,97. Ya está. Entonces, eso es un uso bastante sencillo de estos comandos. En ocasiones no va a ser suficiente,
en ocasiones nos van a pedir sacar algunos test. Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahorita es hacer un test estadístico para ver si las mujeres y los hombres ganan en promedio lo mismo. A ver, vamos a primero sacar el promedio de ingresos separado por mujer. Vamos a poner acá min ingreso, coma, over mujer. Vamos a ver cuál es el ingreso. Que dice, los hombres ganan en promedio 137,51, las mujeres ganan 58,08. La diferencia es bien alta, ¿no? Pero estadísticamente hay que comprobar que en realidad es alto. A veces, como esto es estadística y solamente estamos observando una muestra, puede ser que en ocasiones estas diferencias sean por cuestiones del azar. ¿No? Ustedes se imaginan que justo es el día en que preguntaron el ingreso de las personas, vinieron más hombres que mujeres. O justo ese día sucedió algún evento de que de que impidió de que vengan algunas personas. Justo ese día sucedió algo que distorsiona los datos. Entonces, para verificar que esta diferencia en realidad es significativa estadísticamente, hay que hacer un test. Y ese test se hace con el t-test. T-test, vamos a decirle, quiero saber si la media de ingresos entre hombres y mujeres es distinta o es igual estadísticamente. Corremos y me sale esta tablilla. Hay bastante información, vamos a ver solamente lo que nos interesa. Acá nos dice que hay 40.759 hombres, que en promedio ganan 137. Hay 44.320 mujeres, que en promedio ganan 58,08. La diferencia entre 137,58 me sale que es 79,42. Acá sale la diferencia. Y luego acá presenta tres pruebas de hipótesis, tres tests. Acá hay un test, acá hay otro test y acá hay otro test. ¿Cómo sé que son tres test distintos? Porque acá aparece la hipótesis nula, acá aparece una hipótesis alternativa, una segunda hipótesis alternativa y una tercera hipótesis alternativa. Acá lo que está tratando de hacer es testear si la diferencia, este 79, es menor a cero. Acá está testeando si la diferencia es distinto a cero o igual a cero. Y acá, si esa diferencia, el 79, es mayor a cero. Nosotros hemos visto en estadística que si el p-value, ese es el p-value, del test sale menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula. Entonces vamos a centrarnos en este test del centro. Dice, vamos a mejor escribir acá, la hipótesis nula en ese test del centro es lo siguiente, es que el promedio de ingresos de hombres es igual al promedio de ingreso de mujeres. Y la hipótesis alternativa es que estos ingresos de hombres son distintos a los ingresos de mujeres. Ese es el test que está en el centro. Y como el p-value sale menor a 0,05, porque es cero, rechazo la hipótesis nula y por tanto me quedo con la hipótesis alternativa, que dice que el ingreso de hombres es distinto al ingreso de mujeres en promedio. Entonces, con ese test puedo asegurar que los hombres ganan más que las mujeres. En este de acá, en este test de acá, en el que está a la izquierda, la hipótesis es distinta. La hipótesis nula es el mismo,
La hipótesis nula es igual, pero la alternativa va a ser distinta. La hipótesis alternativa dice que esta diferencia es negativa, es decir, que los hombres ganan menos que las mujeres. Y acá me sale que el p-value es mayor a 0,05. Así que me dice que esto está mal, la alternativa está mal. Debería creer más a esto. Aunque en realidad eso debería ser lo opuesto a este, ¿sí? Ya, para que tenga más sentido. Entonces acá el p-value me sale mayor a 0,05. No puedo rechazar la hipótesis nula, así que me quedaría con esto. Y este no sería válido. En esta tercera, en ese tercer test de hipótesis, las, perdón, tercer test, las hipótesis serían, la alternativa sería al revés, menos, y acá más. Como el p-value sale menor a 0,05, rechazo la primera, la hipótesis nula, y me quedo con la alternativa que dice que los hombres ganan más que las mujeres. Entonces, ese test se suele utilizar sobre todo cuando hacemos un análisis exploratorio, un análisis estadístico simple, siempre aparece este t-test. Pero noten que el test que acabo de aplicar solamente compara dos grupos. No estamos comparando hombres con mujeres. También podría comparar los que están en el área urbana y área rural, ¿no? A ver, vamos a probar un test, el mismo test, pero en lugar de mujer vamos a poner área. Y acá me sale, en la zona rural hay 22.968 personas que en promedio ganan 73 soles. En la zona urbana hay 62.111 personas que en promedio ganan 104. Y la diferencia entre los dos números es 30, menos 30. Acá la hipótesis nula en este primero es que los ingresos son iguales y la alternativa es que los ingresos son distintos. Vamos a poner, acá sería ingreso rural es igual al ingreso promedio urbano. Y la alternativa sería lo opuesto, que son distintos el ingreso en la zona rural al ingreso de la zona urbana. Y como el p-value sale menor a 0,05, rechazo la nula y me quedo con la alternativa. Es decir, que estadísticamente puedo afirmar que los ingresos en zona urbana y rural son distintos. Ok. Pero ¿qué sucede si a mí me preguntan, si a mí me piden comparar más grupos, 3, 4, 5 grupos? Por ejemplo, por zona. Veamos la zona. La zona, ¿tá? La variable zona, tiene 4 categorías. Y me preguntan, ¿la diferencia de ingresos es distinta entre estas 4 categorías? Eso ya no se puede hacer con el t-test, porque el t-test solamente permite comparar dos grupos. En este caso, cuando tengo más grupos, lo que utilizo es el análisis de ANOVA. ANOVA es un análisis de varianza para comparar diferentes grupos. Veamos acá el ejemplo. Dice, realizar un análisis de ANOVA para ver si los ingresos son distintos según la zona. ¿Correcto? Y acá hay mucha información
Lo que queremos comprobar es lo que voy a escribir acá. También hay una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La nula es que los ingresos promedios de estos grupos son iguales, es decir, en las cuatro zonas estadísticamente son iguales los ingresos en promedio. Y la alternativa, que los ingresos no son iguales entre grupos. Y me fijo luego el p-value. ¿Dónde saca el p-value? Acá. El p-value de zona. Y me parece que el p-value, o la probabilidad, es menor a 0,05. Y por tanto rechazo la nula y me queda la alternativa, que sería que los ingresos no son iguales. Y tiene sentido porque si yo saco cuáles son los ingresos por zona, me voy a dar cuenta que son muy, muy distintos. En la costa el promedio de ingresos es 102, en la Sierra 87, en la Selva 92 y en Liga Metropolitana 111. Son muy distintos. Entonces tiene mucha razón ese test. Listo. Entonces acá lo único que me importa es este p-value, que es el mismo que este. Entonces, eso también va a ser muy importante porque en muchos reportes o análisis estadísticos se suele presentar ese análisis de ANOVA. Seguimos. A ver, vayamos a tablitas de frecuencia y tablitas cruzadas. Y acá vamos a seguir utilizando el comando tab, que era hacer una tablita de frecuencias, ¿se acuerdan? Pero ahora vamos a utilizar el tab con dos variables, es decir, una tablita de doble entrada. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer tab entre zona y área, coma row. Vamos a ver por qué row. Vamos a sacar esto. Y me dice, la tablita me dice el conteo de... Vamos a quitarle el row por ahorita. Solamente tab, zona y área. Esa es más fácil de explicar. Cuando pongo tab, zona, área, me sale una tablita de doble entrada. A este lado, la zona geográfica y a este lado, el área rural urbano. Y los numeritos que me salen acá son solamente el conteo, la frecuencia, la cantidad de personas en cada uno de esos grupos. Por ejemplo, 3.738 personas de la muestra están en la costa rural. 23.358 están en la costa urbana. 12.372 están en la sierra rural. Cero están en Lima metropolitana rural. 11.329 están en Lima metropolitana urbana. Solo más el conteo. Entonces, ¿para qué me sirve esa opción final que aparecía coma row? Sucede que yo puedo sacar los porcentajes, ¿no? Acá me sale solamente el conteo, la frecuencia. Pero si quiero hablar de porcentajes, tengo dos opciones. Sacar el porcentaje por filas o sacar el porcentaje por columnas. Veamos cuál es la diferencia. Empecemos con sacar el porcentaje por filas. Row es filas, ¿no? Es por filas. Acá me saca la misma información del conteo, ¿no? A 3.738, 3.738, 23.358, lo mismo. Pero debajito me aparecen los porcentajes. Estos que están acá en segundo lugar son los porcentajes. Y se leen por filas. Me dice, el 13,80% de la costa es rural. El 86,20% de la costa es urbano. El 43,36% de la sierra es rural. El 56,64% de la sierra es urbano. El 37,85% de la selva es rural. El 62,15% de la selva es urbano. El 0% de Lima metropolitana es rural y el 100% de Lima metropolitana es urbano. El 27% de todos es rural y el 63% de todo es urbano.
Entonces acá, estos porcentajes suman 100, estos porcentajes 100, 100, 100, 100. Ese es sacar porcentajes por filas. Pero también podría sacar por columnas. Y la única diferencia es que al final le pongo coma, column. Corro. Y ahora, bueno, acá vamos a extender para que entre toda la tabla. La tablita. No, vamos a regresar al ejemplo anterior para que tenga más sentido. Esto mismo que hemos visto tab, zona, área, vamos a ponerle al final column. Basta. Esta es la misma tablita que hicimos hace un rato, pero por columnas. Ahora, los porcentajes se leen de la siguiente forma. El 16,27% de la zona rural es de la costa. El 53,87% del área rural está en la sierra. El 29,86% del rural está en selva. El 0% del rural está en el Lima metropolitana. El 37,61% de urbano es en la costa. El 26,02% de urbano es en la sierra. El 18,13% de urbano es en la selva. Y el 18,24% de urbano está en el Lima metropolitana. Toda esta columna suma 100 y toda esta columna suma 100. La lectura es al revés, ¿no? Es la misma información, solamente que los porcentajes lo has sacado por columnas y no en filas como era hace un rato. Y eso es muy interesante, va a depender mucho de cuál sea el objetivo de su investigación. Veamos otro ejemplo acá, vamos a buscar tab, mujer, edu, robo. Entonces acá quiero sacar una tablita de frecuencias con sus porcentajes entre mujer y educación por filas. Y me sale algo bastante grandecito, ¿no? Acá me dice el 2,05% de los hombres no tienen ningún nivel de educación, el 21%, el 21,59% de hombres hizo la primaria, el 48,27% de hombres hizo la secundaria, el 0,13% de hombres hizo básica especial, el 12,21% de hombres hizo superior no universitaria, el 14,08% de superior universitaria, pero el 14,08% de hombres hizo superior universitaria y el 1,67% de hombres hizo el posgrado. Cuando sumo los porcentajes, me sale 100. Y de la misma forma para mujeres. Pero si esta tablita la presento con porcentajes por columnas, es decir, tab, mujer, educación, coma, colo, ahora se lee de la siguiente forma. El 19,33% de los que no tienen ningún nivel de educación son hombres. El 80,67% de aquellos que no tienen educación son mujeres. El 43,77% de los que tienen primaria son hombres. El 56%, 56,23% de los que tienen primaria son mujeres. La lectura se hace en el otro sentido. Listo. ¿Qué más? Y bueno, a todos estos comandos se le puede poner el factor de expansión. Acá estamos poniendo el factor de expansión. eh, el factor de expansión a la tablita de educación, de zona y educación, expandido. Así que los numeritos ahora ya están en población, por eso los números salen grandísimos. 174.186 personas aproximadamente están en la costa y no tienen educación. 9 millones, no, pero acá es 9.428 personas de la costa están en la costa y tienen básica especial. 65.895 personas están en la costa y tienen posgrado. En todo se puede agregar el factor de expansión. Y finalmente, ¿qué sucede si yo quiero sacar una tablita pero con una frecuencia donde todo sume 100? Vamos a poner este cel al final. ¿Cómo así? Vamos a utilizar este ejemplo de acá. En este caso, los promedios, perdón, los porcentajes se leen de esta forma. El 4,39% de toda la muestra está en la costa rural.
El 27,45% de toda la muestra está en costa urbana. El 14,54% de toda la muestra está en sierra rural. El 19% de toda la muestra está en sierra urbana. El 6,06% de toda la muestra está en selva. Y el 13,24% de toda la muestra está en selva urbano. El 0% de toda la muestra está en Lima rural. Y el 13,32% de todo está en Lima metropolitano urbano. Y sumando todos esos, sale 100%. Pues acá es otra forma de sacar porcentajes, ¿no? Ya no es por, es una combinación entre las categorías de zona y de área. Listo. El comando tab también se puede aprovechar para sacar estadísticos descriptivos en la misma tablita. Por ejemplo, acá voy a ponerle haz un tab de área, pero incluye la información del promedio de ingresos. Pues acá me sale rural, en promedio ingresos tiene 73,79. En la zona, en el área urbana, el promedio de los ingresos es 104. Entonces, otra forma de presentar estadísticos descriptivos, pero con el comando tab. Listo. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Continuemos. Cuando nosotros nos piden hacer esas tablitas de estadísticos, también nos van a pedir exportarlas. A veces exportarlas a Excel, a veces exportarlas a Word, a veces a LaTeX, a varios formatos, ¿no? Para publicarlo en una revista, para publicarlo como tesis, no sé. Entonces vamos a aprender cómo exportar esos resultados de las tablitas a diferentes formatos. Vamos a exportar a CSV, que hemos visto que es un formato de texto que se puede leer en Excel, pero también se puede utilizar para R y Python. Vamos a utilizar el formato text, que es para utilizarlo en LaTeX. El formato doc, que es exportarlo en Word. El formato XLSX, que es para exportarlo a Excel. El docx, que también es para Word. Y el formato PDF, que ya sabemos que también a veces es útil. Veamos. Vamos a aprender varios comandos. El primer comando que vamos a utilizar es el comando expos. Y el comando expos normalmente no está instalado en las computadoras. Para verificar si está instalado, vamos a poner capwich, que es verificar si está instalado el comando en su computadora. Pongan capwich expos y si acá no me sale ningún mensaje, es porque sí está instalado. Si le sale un mensaje en rojo, quiere decir que no está instalado. Y si no está instalado, ponemos sSC install y el nombre del comando que es expos. Corremos y acá me dice, no he encontrado ese nombre de comando. Y vamos a hacerle clic acá que dice busca en internet este comando. Hago clic y me dice que ha encontrado en internet este paquete que se llama ST0085-2, donde aparece esa palabra que he puesto. Hago clic ahí y me dice que este paquete se llama ST0085-2 y que incluye a varios comandos, entre ellos el comando que yo quería utilizar. Y le pongo acá clic here to install. Hago clic y espero que instale. Y ahora ya está instalado. Una vez que está instalado, ahora veamos para qué sirve.
Como su nombre más o menos lo dice, es post. Post es posterior, después. Es para hacer cosas después de haber calculado estadísticos. Es decir, ¿qué haría después de calcular estadísticos? Exportarlo. O básicamente es para utilizar después los estadísticos en una exportación. Veamos. Primero voy a poner esto, lo que estoy seleccionando ya lo conocemos. Estamos haciendo un summarize de ingreso, edad y logaritmo de los ingresos, pero con valores para la población, expandido para la población. Antes de esa orden, le voy a poner expos, que quiere decir que va a guardar en su memoria el resultado de esta orden que le estoy dando. Entonces, corro, saca la tablita y lo va a guardar en la memoria para utilizarlo después. Y luego le voy a decir que esa información la ponga en una tabla. Este estadístico, ponle una tabla con el nombre de estadísticos.txt. Y le voy a decir que en lugar de poner estos títulos bien feos que aparecen acá, estos nombres de columnas, que ponga min, sd, min y max, que sean esos los nombres de las columnas. Y corro, y acá me dice que ya lo logró exportar. Abro, voy a hacer clic en esa parte azul para abrirlo, y acá me aparece, me sale esto. ¿Qué es eso? Eso es el formato de látex que yo copio y luego lo pongo en mi editor de látex. Por ejemplo, a ver, vamos a ir a Overleaf, que es el más fácil, bueno, el más conocido de editores de látex, y voy a copiar ese, ese código a mi látex, ¿ya? Acá, cualquier cosa. He copiado ese código y acá está. La tablita que exporté ahorita en Stata, la tengo acá exportada en LaTeX. Listo. Entonces, acá está. También puedo exportarlo a CSV, probemos. Le pongo stat, es decir, poner la estadística en una tablita con el nombre estadísticos.csv, donde también las columnas las ponga con estos nombres. Corro. Y acá me sale que está acá. El CSV se puede leer en Excel, así que probemos abrirlo en Excel. Voy a ir acá. ¿Cómo se llama? Estadísticos CSV, no sé qué es este. Lo voy a abrir en Excel, está acá. Para ordenarlo, selecciono esto, voy a datos, texto en columnas, siguiente. Acá está delimitado por comas, siguiente, finalizar, y ya está. La tablita también está acá en Excel, con el formato CSV. Sigamos. Luego, otra forma de exportar es con el collect. Este es un comando que también sirve para exportar resultados, tablitas, a varios formatos. ¿Cómo sirve el collect? De la siguiente forma. Le digo, borra cualquier tablita o cualquier resultado que tengas en tu memoria. Luego le digo, esta tablita que voy a crear acá, que dice hacer una tablita separado por mujer-hombre, donde ponga el promedio del ingreso y la edad y también la desviación estándar del ingreso y la edad. Este resultado, coléctalo, guárdalo en tu memoria, coléctalo. ¿Listo? Hasta la tablita. Y como le he puesto collect adelante, lo aguardo a la memoria. Y luego le digo que lo que has colectado, lo que has recogido en el resultado, expórtalo con el nombre mediasmujer.pdf y que lo guarde como PDF. Y en caso exista un documento con ese nombre, que lo reemplace. Corro y voy a mi directorio
y acá aparece ese PDF, lo abro y acá está, la tablita misma que se ha creado acá, ahora aparece acá. Es otra forma de exportar con el comando collect. Luego, otra forma. Hay otro comando que es inclusive mucho más fácil, que se llama el comando asdoc. También el comando asdoc no suele estar instalado, así que lo pueden instalar con ssc install asdoc. Y el comando asdoc solo se tiene que poner delante de la línea del código que ustedes quieran exportar. Es decir, poner adelante de la orden, eh, de la orden que quieran exportar. Por ejemplo, acá lo que estoy haciendo es hacer un summarize de ingreso, edad y logaritmo del salario, expandido por el factor de expansión, y esa información quiero que lo exporte a formato doc, es decir, Word, ¿no? As doc, como documento, como Word. Entonces pongo delante as doc, corro, y me dice que lo ha guardado con el nombre MyFile. Hago clic ahí y acá me aparece la tablita, la misma tablita que hemos exportado en el Word, pero en el Stata. Esta tablita está acá. Es el más fácil de todos los comandos para exportar, porque lo único que hay que hacer es poner asdoc. Entonces pongo asdoc, tab, no sé, se me ocurre ingreso. Corro y ya está. Lo exportó eh, a un Word. Hago clic y esperemos que cargue. ¿Dónde está? Ya. Y acá está. Esa tabulación de ingresos la he puesto acá, ¿no? Entonces es la forma más sencilla de exportar a Word. Simplemente poner adelante asdoc. Ya está. Otro formato, pero otra forma de exportar es el put Excel. El put Excel es de mucha ayuda, pero es un poquito tedioso. Pero de todas formas, pueden utilizarlo. Veamos. Voy a decir lo siguiente. Le voy a decir, set es configurar, ¿no? Setting, configura que vamos a poner en Excel, put Excel. Ese nombre del Excel se va a llamar estadísticas.xlsx. Y si en caso exista un Excel con ese nombre, reemplázalo. Lo único que estoy haciendo en esa línea es decirle que vamos a empezar a poner información en un Excel que se llama estadísticas.xlsx. Y luego le voy a decir, pone en ese Excel, en la celda A1, la palabra media, perdón, el texto media ingreso. Y en la celda B1 pone el valor del promedio. Luego, pone en el Excel, en la celda A2, este texto que es DES estándar, definición estándar, y luego en la celda B2 pone el valor de la definición estándar. Pero, ¿de qué definición estándar? ¿De qué promedio? De lo que yo haga inmediatamente antes. Por ejemplo, voy a poner acá summarize ingreso. Cuando yo hago el summarize ingreso antes, acá me sale esa tablita. Y estos valores que están acá, que son unos escalares, son números, se guardan en la memoria de Stata. Si yo quiero ver esos valores separados,
pongo return list. Y acá me dice, hemos guardado este numerito 85.079 con el nombre R paréntesis N. Hemos guardado este 96.13 con el nombre RMIN. Hemos guardado este 494 con el nombre RSD. Por eso es que acá, cuando le pongo que en el B1 ponga RMIN, le estoy diciendo que ponga el numerito 96.13. Cuando acá le digo que ponga RSD, le estoy diciendo que ponga el valor 494. Y así puedo completar más y más valores, asignándole a qué celda quiero que vaya. A ver, probemos. Voy a correr y voy a buscar luego acá estadísticas, ¿no? Entonces, en ese Excel seguro ha hecho lo que le he pedido. Acá dice, en la celda A1 aparece media ingreso, en la celda B1 aparece el valor 96.13, en la celda A2 aparece desviación estándar y en la celda B2 aparece el RSD que tenía el valor 494. Entonces hizo exactamente lo que le pedí. Es otra opción, un poco tedioso porque tienes que asignarle celda por celda qué cosa quieres que exporte, pero de todas formas es útil en algunas ocasiones. Luego, cuando quiero hacer tabulaciones cruzadas, es decir, tablitas pero de doble entrada, una opción sencilla es el comando tab 2 por 1, que también usualmente no está instalado, así que lo puedo instalar con ssc install tab 2x1. Si no reconoce, me sale error, hago clic acá en Search tab 2x1 y acá me dice que encontró en internet esa palabra tab 2x1, entro y acá lo instalo. Clic here to install, espero que instale y ya está. ¿Cómo sucede? ¿Cómo funciona esto? Le estoy diciendo, haz una tablita donde cruces información de zona y educación y lo guardes con el nombre tabcruzada.xlsx, donde empiezas en la columna 1 y en la fila 1. Entro al Excel y empezó en la fila 1, columna 1, y me hizo una tablita cruzada entre la variable, ¿dónde está? Que le habíamos pedido, entre la variable zona, que era costa, sierra, selva y metropolitana, con la variable educación, que era sin nivel de educación, primaria, secundaria, especial, universitaria, superior universitaria y posgrado. Y lo único que ha hecho es calcular la frecuencia de cuántas personas aparecen en cada categoría. O sea, 2.503 personas están en la sierra y no tienen educación. 8.108 están en la selva y tienen secundaria. Entonces, eso es también una opción bastante sencilla que se puede utilizar. Y finalmente, si quiero exportar a Word, también tengo la opción del Tab to Doc. Como su nombre lo dice, Tab to Doc es tablita hacia doc. Mandar una tabla a un documento Word. También es necesario instalarlo, así que lo voy a instalar, SSC install tab2 docx y ya está. Y acá sí tengo que hacer varios pasos. El primer paso es decirle que empiece a utilizar el comando, porque lo que va a hacer ahorita es todo lo que haga después de esta línea va a ser guardado en la memoria para luego ser exportado. Por eso dice begin. Desde acá empiezo a tener resultados que luego quiero que exportes. Y luego hago la tablita, voy a hacer una tablita de zona. Y acá le voy a decir que ponga esa información con el nombre tabulado zona en formato doc.
y abro, y acá me sale la tablita, zona, costa, sierra, selva, Lima, y la frecuencia, porcentaje y el porcentaje acumulado. Pues como se dan cuenta, hay muchísimas formas de exportar a Excel, a Word, a CSV, a LaTeX. Eh, la idea es que ustedes elijan con cuál se acostumbran más. Por ejemplo, yo me acostumbré mucho a utilizar el Put Excel. Es un poco tedioso porque hay que hacer uno por uno la celda, pero a mí se me hace, no sé, más fácil, pero estoy seguro que para otros se les hace difícil esa forma y tienen varias opciones. Las que he puesto acá son las más conocidas y las más intuitivas de utilizar. Eso no quita que hay muchas otras formas que también podrían aprender en el camino. Ok, chicos, hasta ahí preguntas. Entonces, esto es todo lo de hoy. Felizmente hemos terminado. Pensé que no íbamos a terminar todo todo este file. La siguiente clase creo que nos toca gráficos, así que también va a estar. La siguiente clase sí va a ser un poco más interesante porque vamos a ver gráficos. Entonces, eso es todo por hoy, chicos. Ya nos vemos el lunes. No olviden que también hay contabilidad. Ok, chicos, me quedo igual unos 5 minutos si alguien tiene preguntas individuales. Si no, ya nos vemos el lunes. Cuídense. Gracias.